segunda parte que yo le daría a este taller de diseño de personajes. Antes que nada, de nuevo, hola, buenas tardes. Estoy saludándolos desde el sur de la Ciudad de México. Fíjense que yo veo 21 participantes, pero no sé de dónde son. Tengo participantes que no sean de México. ¿Están ustedes en alguna otra latitud? Colombia presente. Colombia, te mando un saludo. ¿Quién es de Colombia? Tomás. Tomás, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Quién más está por allá, en otros lados, en otras latitudes? También desde Colombia, profe. Colombia, ¿cómo estás? Mucho Bien, sí, gusto, señor. Oscar. Jean Reyes, usted es de Venezuela también, pues desde allá. eh, Hasta allá un saludote, ¿no? Espero que todo esté bien por allá, que estén, bueno, por allá también acá en el país donde nos estén viendo, donde estén trabajando en estos talleres. Pues que haya, antes que nada, que haya mucha salud con ustedes, con sus familias, que todo esté bien, que todo esté transcurriendo de la forma más óptima y que sea un tránsito que tengamos que pasar mucho más rápido de lo que pensemos para reactivarnos, ¿no? Y bueno, aprovechar este tiempo para poder tener este tipo de sesiones, pues me parece de lo más enriquecedor y de lo más valioso para todos nosotros, ¿no? Les decía yo al principio ahorita de la sesión, viendo la ilustración que estaban armando con el profe Tomás, pues que el modelado nos permite darle un toque, digamos que más a profundidad de nuestros personajes, ¿no? Si pensamos en los personajes de los dibujos animados del día de hoy, que prácticamente todos son digitales, pues encontramos que hay una posibilidad mucho más grande de darles un nivel de detalle que es impresionante, ¿no? Había por ahí algunas fotografías circulando en redes, en concreto de hace poquito que salió la de Frozen 2, cuando hablaban un poquitín en algunas páginas del diseño del personaje, pues podía uno adentrarse al detalle, por ejemplo, del encaje del vestido de Anna, ¿no? Que es no, Elsa es la de la nieve, ¿no? La que tiene el don de hacer las congeladas. Se acercaba uno a la textura del vestido de Ana y de verdad el trabajo de detalle puede llegar a ser impresionante, ¿no? Eh, Desde luego cuando yo desde mi trinchera y desde mis capacidades platico yo de diseño de personajes, pues hay todavía un montón de posibilidades a las que yo les veo que podría yo aprender e incursionar, ¿no? Al final también entiendo que cada quien va desarrollando su propio estilo y su propia forma de dibujar y sus propias intenciones, ¿no? Que por ahí va un poquitín, insisto, el tema del diseño de personajes el día de hoy. Hace 8 días platicábamos de cómo podemos diseñar un personaje a partir de figuras geométricas, tomándolas como pretexto, ¿no? Y dándonos cuenta que el rostro de un personaje caricaturizado eh, o deformado o modificado un poquito, pues puede tener como ese principio, ¿no? Esas formas básicas que conocemos, el cuadrado, el triángulo, el círculo, el trapecio, el rombo, etcétera, y usándolas o combinándolas y viéndolas desde distintos puntos de vista, podemos empezar a trabajar distintas propuestas en cuanto a proporción, en cuanto a exageración y demás, e incluso empezar a ver cómo tienen cierto parecido a alguna personalidad que conocemos, ¿no? Y eso va decantando también en una habilidad para poder hacer caricatura como retrato. Entonces, pues normalmente lo que tenemos en común ustedes, un servidor, a lo mejor el profe Tomás, es probable que también Héctor, que está ahí en el aula internacional coordinando toda la parte de diseño y demás, pues a lo mejor todos desde chicos tenemos como esa intención, ya sea como hobby, ya sea como queremos dedicarnos a esto, pues la cuestión de dibujar, ¿no? Y de estar explorando y estar viendo distintos caminos de contar historias, ¿no? Un personaje, al final del día, pues eso es lo que hace, nos cuenta alguna historia o a lo mejor es el reflejo de alguna intención que tenemos nosotros a la vez de contar una historia, ¿sí? Y si nos vamos al cuento que ustedes me digan, a la historia que ustedes me digan, sea novelada, sea en teatro, sea en películas, o lo que sea, al final siempre se tiene una intención de contar una historia a través de ese personaje. Entonces, en nuestra cabeza vamos pues ubicando más o menos cómo sería ese personaje en cuanto a su estilo, en cuanto a su gestualidad, en cuanto a su proxémica, en las características,
eh, el carácter, ¿no? Su propia necesidad dramática, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nos vamos formando en la cabeza para empezar a hacer propuestas y bajarlo al papel para poder tener ya claro qué es lo que va a comunicar ese personaje. Aunado a esto, pues empezamos a ver qué colores se adecuarían al diseño de los personajes, ¿no? Entendiendo conceptos básicos de nociones de psicología y teoría del color, pues vamos entendiendo que hay algunas ventajas sobre otros colores para interpretar determinados conceptos, ¿no? Ya sea paz, ya sea travesura, ya sea pasión, que es una paleta de color que, por ejemplo, en Intensamente, en esta película de Pixar, pues lo vemos perfectamente reflejado, ¿no? El personaje que se llama Furia tiene este color que es rojo, ¿no? El personaje Alegría tiene este color que es amarillo. El personaje Tristeza tiene este color que está como más apagado, que siempre tiene esta connotación de serenidad, pero pues a la vez como de mucha dramatismo, digamos. Entonces, por eso Tristeza es azul, ¿no? Así como ese ejemplo, pues es que vamos decidiendo sobre la forma, sobre el color, sobre distintas cosas que vamos viendo que podemos encontrar como soluciones de acuerdo a la intención que tenemos, ¿no? Entonces, más o menos de eso va la plática, la charla de este día y posteriormente, pues, el ejercicio, ¿no? Que podamos llegar a hacer. Para esto, les voy a compartir la pantalla y vamos a tratarlo de ver desde el punto de vista de quien hace caricaturas. El quien hace caricaturas, pues, tiene como esta particularidad de conocer que puede, una vez que tiene como el dominio, la intención de poder reflejar algo a través del gesto de un personaje, es capaz de empezar a estudiar la parte de que la caricaturización como de formación de ese personaje y contar historias a través de él, ¿no? Entonces, hay que ver primero de entrada, pues, qué es una caricatura. Una caricatura es una forma de deformar, de reinterpretar y de personalizar algún ser que puede ser humanoide, que puede ser un ser humano, o que puede ser un utensilio que podamos ocupar, no sé, un lápiz, una taza, etcétera, ¿no? Y a través de ese tipo de cosas, pues puede empezar a contar historias. La caricatura, su definición como tal, es una expresión gráfica en la que se exageran y deforman los rasgos de un modelo o figura. Esto es, los tenemos como base y empezamos a ver qué podemos exagerar de ellos. Si me regreso aquí a mi figurita de este chimpancé tan simpático, pues puedo empezar a equiparar los rasgos de un niño chiquito con los rasgos de un chimpancé. Y puedo tener como esa forma de interpretarlo y de sumar ambos conceptos para poder tener una composición que me dé como resultado una cara muy agradable, una cara simpática, ¿no? Donde este personaje, ¿qué le estoy exagerando? Las orejas. ¿Qué le estoy exagerando? El cabello. ¿Qué le estoy exagerando? La quijada. Y si estuviera fuera el personaje de este cochecito, a lo mejor también el tamaño de las manos. Es decir, estoy satirizando lo que el personaje puede llegar a ser, ¿sí? José Guadalupe Zuno nos dice que la palabra caricatura se viene designando desde la Edad Media a los dibujos y esculturas que con intención de burla representan satíricamente a personas e ideas. Eso tiene la intención de decir, como el origen de la palabra caricatura, el vocablo carga o lo que yo empezaría que es como carrilla, ¿no? Como traerlo en contra de algo. Que yo no sé si carrilla signifique lo mismo en otras latitudes, ¿no? Del continente, pero carrilla es como pues no es como hacer bullying, hagan de cuenta, ¿no? Una burla, traerla contra alguien, estar ahí duro y darle, ¿no? Para poder pues hacer como determinada sátira, ¿no? Que viéndolo desde ese punto de vista, pues la caricatura podría llegar a ser como ofensiva, ¿no? Y desde luego lo toman como pretexto aquellas personas que se dedican a hacer este tipo de editoriales caricaturizadas de personalidades, de políticos, de deportistas, para poder, pues, enfatizar sus errores, en lugar de, a lo mejor, ensalzarlos, ¿no? Eso quiere decir que nos estamos burlando, que estamos teniendo cierta carrilla con ellos. También se puede hacer, por ejemplo, un homenaje en una caricatura, siempre que esta intención en el contexto no tenga como la intención burlesca, ¿sí? Fíjense en este tipo de caricaturas, que este es un ejemplo que me encontré ahí navegando en el internet,
de una letra capitular y cómo aparece este personaje, pues no precisamente con unos rasgos, unas proporciones bien definidas en cuanto a la proporción humana, ¿no? Sino que se ve, había una exageración. La figura base, pues es un óvalo, ¿sí? Y tenemos unos ojos entre cuadrados como trapecios, ahí mucho más grandes, ¿sí? Una nariz gigantesca. Eh, a lo mejor ustedes ya lo saben, y si no lo saben, pues se los cuento. El mismo Da Vinci tenía entre sus estudios anatómicos la exageración y la modificación y la alteración de algunos rasgos para hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya en Edad Media y Renacimiento pues, se tenía como esta forma de entender las proporciones y a partir de ahí deformarlas para tener como estos resultados, ¿no? Estos resultados caricaturescos. En aquel entonces también, bueno, había cierta restricción, sobre todo en la Edad Media, cierta restricción y prohibición a la risa, y bueno, la caricatura a lo mejor se podía utilizar para enfatizar que aquello estaba mal hecho, ¿no? Que el reírse y el burlarse tenía alguna consecuencia a nivel, digamos que a nivel pecado, ¿no? Que si te vuelves loco, si estás loco, si te ríes, es que quiere decir que estás maldito y que no estás bien visto por alguna cuestión de deidades, ¿no? Entonces la caricatura te puede llegar a condenar, ¿no? Y si te ríes también, estamos señalando que tú no perteneces al reino de los cielos, etcétera, etcétera, ¿no? Por decir algunas cosas. Los bestiarios medievales, nos está diciendo Ignacio Pérez de León, muchísimas gracias. Exactamente, ¿no? Y como ese ejemplo, pues te encuentras varios aplicaciones en ese tipo de cosas, ¿no? En cuanto a la caricatura. La caricatura es un arte, fíjense que es común, muy común, quizá mucho más común de lo que se debería, que nos sentemos a evaluar si tenemos como estas cuestiones artísticas, ¿no? Si es un arte lo que estamos haciendo o no. Yo a lo mejor les podría empezar a separar, ¿no? ¿Cuál es la intención del artista? ¿Cuál es la intención del diseñador? ¿Realmente trabajamos para nosotros mismos y queremos compartir una visión? ¿O al final del día esa visión que estamos compartiendo es para lucrar con ella o para trabajar un encargo, ¿no? Creo que podemos balancear entre una cosa y otra desde el punto de vista de quien genera este tipo de contenidos visuales. Si yo soy un artista, yo quiero que la gente entienda mi forma de pensar, mi forma de sentir, con base en lo que estoy yo representando, con base en lo que yo le pongo sobre el lienzo al espectador, en este caso deformándolo, y pues ya tomará alguna opinión quien lo esté viendo, ¿no? Por otro lado, si alguien me está haciendo un encargo, pues la parte artística ya se rompe ahí, ¿no? Yo uso mis conocimientos artísticos de composición, de color, de trazo, de proporciones, de lo que ustedes me digan, pero ya con fines comerciales. Ya puedo yo tener una ilustración, el diseño de un personaje tremendamente bien hecho, ¿no? Pensemos en los carteles de Van Gogh, no de Van Gogh, no, de Toulouse-Lautrec, perdón. Eh, y entonces tenían una intención comercial con base en una manifestación, un estilo artístico, ¿no? Entonces, ahí podríamos como tener pues estos ambos puntos de vista, ¿no? El que diseña los personajes es un artista, yo creo que sí, ¿no? Nace y se educa como tal, y al final del día, pues va teniendo como ciertas adecuaciones o formas de hacer ese tipo de cosas para poder tener esa salida. Deme un segundito, por favor. Ya, disculpen ustedes. Aquí tenemos como otro ejemplo, donde podemos estar viendo cómo desde siglo XVII, XVIII tenemos como algunas manifestaciones artísticas con diferentes estilos, ¿no? En aquel entonces a lo mejor se veían, ahorita los estamos viendo viejos, pero pues les metían como mucho detalle, ¿no? Esto, si lo llevamos al día de hoy, pues encontramos mucha similitud con algunos caricaturistas que a lo mejor son columnistas editoriales de diferentes latitudes, ¿no? Aquí, por ejemplo, me encuentro con Helio Flores, que es un caricaturista muy importante de opinión acá en México. Pues creo que tiene un estilo de acabado, sobre todo en sus ilustraciones, que es muy parecido. Entonces, vean cómo aprovechan la caricaturización del personaje y
el desarrollo gráfico del personaje para poder hacer como una pequeña mini historia, que al final del día, en una viñeta, eso es lo que está sucediendo. Los personajes nos están contando una historia, ¿no? Eso es independiente del estilo que uno tenga en el trazo y en la ilustración y los acabados. Los personajes nos están contando precisamente eso. Todos los personajes nacen con determinada intención para podernos comunicar algo, ¿sí? Ese es el propósito de los personajes. Y ya a partir de ahí, pues encontramos una gran diversidad de estilos, ¿no? Este ilustrador que se llama Al Hirschfeld, un ilustrador norteamericano, tiene un estilo para hacer personajes, que en este caso es retrato, no es caricatura de celebridades. Bueno, él tenía, pero la historia de Al Hirschfeld, Hirschfeld, perdón mi mal inglés, caray, siempre he tenido como un tema con eso. Este ilustrador vivió aproximadamente hasta los 90 y tantos años, dedicándose gran parte de su vida a hacer este tipo de cosas, ¿no? De ilustraciones. Y tenía como este estilo lineal que están viendo ahí en los cuerpos de estos personajes, que son los Beatles, que están ahí atravesando ¿cómo se llama? Abbey Road. La línea, ¿no? El Abbey Road, y lo recrea haciendo como el uso de las líneas, ¿no? Denme 2 segunditos, por favor. Listo, disculpen ustedes, estoy aquí de nuevo con este tema, ¿no? Del diseño de personajes. En fin, pues vamos viendo como diferentes estilos, como diferentes particularidades, y ya cada quien le va dando como su intención de trazo, ¿no? Su intención y su forma, el estilo que va desarrollando cada quien, y se generan personajes para poder tener como algún discurso. ¿Qué tipos de caricatura me encuentro yo en todo este quehacer del ilustrador de personajes? De entrada, hay que pensar, como nos decía Carlos Monsiváis, que el alcance de los cartones periodísticos, en concreto él se refiere a ese tema, ¿sí? Es mínimo comparado con el influjo que ejercen los medios electrónicos. Esto es, o traducido a una jerga mucho menos estudiada, es que hay mucho más exposición a nivel digital, es decir, redes sociales y a lo mejor televisión, quizá todavía la televisión por ahí, que a nivel periódico. Entonces, quienes estamos trabajando en este tipo de cosas en la actualidad, tenemos una ventana mucho más amplia para poder exponer nuestro trabajo que pues, aquellos que trabajaban en la vieja escuela. No porque aquellos lo hicieran mal, simple y sencillamente tenían menos ventanas para hacerlo. Ahora la cantidad de periódicos digitales que existen son muchísimos más que los periódicos locales que en cada país pues se tenían, ¿no? A lo mejor se tenían unos 10, 12, 15 títulos de periódicos, y a lo mejor era más limitado el número de ilustradores que podían tener ahí algún foro para poder contar alguna historia. El caso ahora en los medios digitales es que tenemos gran cantidad de opciones para poder contar una historia y exponerla al planeta, ¿sí? Tenemos las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos ¿cómo se llama esta otra? Bueno, tenemos Facebook, que es como la más normal, que de repente tiene como ciertas tendencias a ser dirigidas a un público ya un poco cada vez mayor, ¿no? Aparecen de repente redes sociales nuevas que nos permiten tener como un foro para poder contar historias a través del dibujo, que bueno, son ventanas diferentes que nos ofrecen esas posibilidades, ¿no? Entonces hay que tener como muy claro a nivel de estrategia cuánto trabajo tengo que hacer, porque como aquí tengo un grupo de 20 y tantas personas y yo lo que quiero es diferenciarme en mi estilo de dibujo y a través del estilo de dibujo contar historias, ¿sí? Entonces hay que aprovechar eso, pero no hay que dejar de ver que tenemos que trabajar un día, otro día, otro día, otro día y hacer que esa rutina en cuanto al trabajo
nos permita llegar y alcanzar un nivel de calidad mucho más óptimo una y otra vez, y que lo compartamos en ese foro, encontrando nuestros nichos para poder tener esas grandes áreas de oportunidad de poder contar historias a través de diseño de personajes, ¿no? Dice ahí, como género, la caricatura puede ser un retrato o una historia. Sea como sea, su uso puede quedar restringido a las expresiones gráficas. Bueno, pues esto es evidente, ¿no? Nosotros trabajamos con la plástica, con eso. Que eso no delimita a una técnica digital. Podemos trabajarlo haciendo a lo mejor figuras con legos, o a lo mejor haciendo figuras con canicas de colores, a lo mejor haciendo collage y le sacamos fotografías, o hacemos cosas con plastilina. Siempre buscando un estilo propio para poderlo compartir con el mundo, ¿no? A pesar de ello, dice ahí, encontramos un uso continuo del género en diferentes aplicaciones, que me refiero ahí a aplicaciones de comunicación, ¿sí? ¿Cuál es la intención que yo tendría para poder hacer el desarrollo de un personaje? Y a partir de ahí, empezar a pensar qué quiero hacer con ese personaje. Según su uso, en primer lugar está el retrato, ¿sí? Dice ahí, como retrato, la caricatura exagera los rasgos físicos y faciales. Yo no sé si ustedes en su mayoría dibujen como un ejercicio que hagan desde chicos y hayan pasado por ser el típico elemento del grupo del salón que dibujaba a los maestros o que dibujaba también a los compañeros, ¿sí? Cuando uno tenía como esa facultad, ¿no? de dibujar al profesor, pues te hacías de tu grupo de fans porque pues normalmente había profes que te caían mal y con ellos te ensañabas, ¿no? Y entonces decían, sí se parece, y dibújalo, pero con orejas de burro, o dibújalo con, no sé, ¿no? Y alguna alteración mucho más, y uno estaba ahí dándole gusto a la pequeña audiencia, ¿no? O de repente, pues a lo mejor estabas enamorado, y resulta que tus cartas, que en aquel entonces, bueno, a lo mejor estoy hablando ya de hace muchos años, ¿no? Pero a lo mejor se tenía la intención de hacer una carta, y yo, por poner un ejemplo, pues hacía el dibujo de la que era mi novia, que ahora es mi esposa y me está sacando películas mientras estoy haciendo todo este taller, la dibujaba a ella, ¿no? Y nos dibujábamos a ella y a mí como personajes, pues de distintas aventuras, ¿no? Lo que nos pasaba durante el tiempo que hacía yo las cartas, en fin. Eso es el retrato, ¿no? Entonces, una vez que uno puede entender cómo son los rasgos físicos de una persona, como nos dice la definición de la caricatura, los empezamos a exagerar, los empezamos a modificar, empezamos a encontrar esa abstracción geométrica de sus rasgos físicos y empezarlos a decantar en algún estilo y trabajar con ello, ¿no? Una y otra vez, hasta que vamos encontrando cierta habilidad para poder sintetizar eso en diferentes rostros, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay mucho detalle en esta caricatura de Miguel Herrera, que es un entrenador de México. De hecho, él fue entrenador de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2014. Por ahí, si ustedes que nos ven en Latinoamérica lo podían llegar a desconocer, bueno, pues es eso, ¿no? Es un personaje que es chaparrito, es muy broncudo, ¿no? Es muy... hace mucho berrincho, tiene mucho coraje, es muy impetuoso y de repente como que no mide, ¿no? Como las consecuencias que pueden llegar a tener, eso desde jugador. En ese sentido, esta representación del caricaturista caballero, pues exagera de entrada el tamaño de la cabeza en relación al cuerpo. Desde luego las proporciones corporales, sobre todo, pues no corresponden a el de tener el tamaño de esa cabeza, ¿no? El personaje en sí, o sea, Miguel Herrera físicamente tiene pues un problema de sobrepeso. No puedo hacer burla de ello porque yo tengo un problema de sobrepeso, ¿sí? O sea, no me estoy burlando de su físico, sino más bien estoy justificando el por qué estoy hecho así. Y tiene acá muy grande la papada. Es tan grande la papada que tiene que ya prácticamente no se le ve el cuello. Entonces así es como lo están dibujando acá, ¿no? Y los guantes de box son pretexto porque el personaje pues tiene siempre una actitud de enojo, ¿no? De estar reclamando pues en su momento cuando era jugador, a la menor provocación, a los golpes, ¿no? Y como entrenador, pues es mucho de encarrilarse, ¿no? Y de tener diferencias con árbitros, con jugadores, con el entrenador de al lado, etcétera, etcétera. Entonces creo que esta representación está bien hecha. Ahora, perdón, el personaje aquí, insisto, tiene muchos acabados, ¿no? La ilustración está bastante
bien lograda en cuanto a luces, sombras, similitud en los rasgos, etcétera, etcétera. Podemos sintetizar eso, podemos empezar a desprender cosas y ver, explorar qué tan resumido puede ser el personaje. Desde luego que sí, ¿no? A lo mejor este otro personaje, este otro ilustrador, perdón, que se llama Jeff Victor, tiene una colección de personajes de la cultura popular norteamericana. Ahí lo pueden encontrar en su Instagram con ese nombre. Y va haciendo, una vez que encuentra el diseño del personaje, es decir, la caricaturización de la celebridad, de la figura pública a la que quiere representar, va haciendo este tipo de cosas que es como su trabajo, vaya. Él tiene ya, de hecho, libros con interpretaciones de los actores en sus mismos personajes. Es decir, Jeff Victor lo que hace es caricaturizar una figura pública, que ya de por sí él está usando a la figura pública como un personaje, y después la va metiendo con diferentes actitudes de acuerdo a los personajes que esa misma figura pública ha interpretado durante su carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos, para los que son más grandes, pues tenemos a Tom Hanks desde que sale la película de Splash de Disney en el lejanísimo 84, hasta esta película, perdón, del 2006, que era de estas películas, que se me escapa el nombre, ¿cómo se llaman las películas de Tom Hanks? Que eran de La de Da Vinci, ¿no? Algo así. Ándale, el Código Da Vinci, muchísimas gracias. Sí, más o menos de eso. Ahí también por ahí en el chat ya me lo estaban recordando seguramente, ¿no? El Código Da Vinci, muchas gracias, Andreu. Y espero haber pronunciado bien tu nombre, porque de verdad que de repente soy malo para pronunciar nombres y apellidos y me da un oso terrible. Bueno, entonces ahí estamos viendo, ¿no? Cómo hace esto este personaje. Si todavía sintetizamos mucho más, porque desde luego, si yo comparo estos acabados con los acabados de este ilustrador, pues no tienen comparación en cuanto a detalle, ¿no? Si me voy todavía más a la abstracción, me puedo encontrar cosas como esta, de un ilustrador que se llama argentino, que se llama Pablo Lobato, que él basa su trabajo en la geometrización de figuras públicas. Entonces vean cómo ahí tenemos esta forma de ilustrar un personaje. Bueno, aquí estoy ilustrando a Harry Potter, no sé, no estoy seguro si la caricatura pertenece a Harry Potter o a Daniel Radcliffe, que es el actor que lo interpreta, que desde luego hay similitud, ¿no? Con la ilustración de los libros y con los rasgos físicos del actor. Entonces tenemos esta forma de hacer una interpretación, ¿sí? E incluso rompiendo las reglas, ¿no? Y metiendo la sombra del personaje en color verde y el color naranja, ¿no? Y la cuenca del ojo, perdón, en color verde y en color morado, y la piel dejándola en amarillo. Es decir, estoy llevando la geometrización y la abstracción de elementos a un nivel tal que utilizo solamente plastas de color y las estoy usando sin perder de vista la esencia del actor o el modelo al que estoy siguiendo, ¿sí? Y entonces encuentro en estos tres estilos esa forma de aplicar el diseño de personajes sin que se pierda la intención de hacer una caricatura. El segundo sería, miren, por ejemplo, de Shiding, que es un ilustrador, me parece que oriental, digo, no estoy muy seguro de la nacionalidad, por eso nada más hago la mención de que es es oriental, ¿no? Vean cómo él hace esta caricaturización de Tony Stark, ¿no? De Robert Downey Jr. en ese papel, y pues vean también cómo le queda de forma distinta, ¿no? A la que está haciendo Pablo Lobato, su interpretación de Tony Stark película, ¿no? Porque también vemos que hay diferencias entre el Tony Stark cómic y el Tony Stark personaje de Robert Downey Jr., que es lo que está recreando aquí este ilustrador. Y encuentra una forma aquí de ir explicando paso a paso cómo le va metiendo formas, niveles, brillos, sombras, y al final del día recrea o reinterpreta el rostro de Robert Downey Jr. haciendo una caricaturización del mismo para poder hacer la interpretación de su propio personaje. Otra, la número 2, sería la caricatura periodística, la caricatura de opinión en cuanto a noticias, ¿sí? Que puede ser política o deportiva. Ahí dice, de hecho sí pertenece a Harry Potter, que el personaje de Pablo Lobato o a Daniel Radcliffe, nos decía aquí Saúl. Ambas. ¿Es a ambos? Sí, te digo que pues entonces se parece, ¿no? Entonces, pues yo creo que puede ser su interpretación de ambas figuras, tanto del actor como del personaje, ¿no? Sí.
esta cuestión de periodismo, perdón, dice ahí que está representada generalmente como viñeta, es decir, el personaje está haciendo algo dentro de la pequeña mini historia, ¿sí? Normalmente está representando un error, algo que pasó el día anterior, ahora con la rapidez de los medios, a lo mejor pasó hace unas horas, también dependería ahí mucho de la velocidad del ilustrador y del ingenio para poder bajar la idea y representarla, ¿no? Y poder hacer a su propio personaje, que si además, como son todos los presidentes y los políticos, yo por eso aquí no puse ninguna ilustración como ejemplo en este primer cuadro, porque no quiero de alguna forma violentar dos cosas. Uno, este taller, y dos, la opinión política que tenga cada uno de ustedes, que merece todos mis respetos, ¿no? Yo siempre trato de mantener mi raya, ¿no? Mi distancia. Yo no estoy a favor de ningún partido político, ni lo estaré nunca en mi vida. Una vez que saben eso, continuaré esta disertación. Los políticos que aparecen en estas viñetas editoriales tienen tal cantidad de tropezones, ¿sí? Que el ilustrador editorial los tiene ya como personajes, ¿no? Es decir, ya tiene muy bien estudiados a sus personajes y empieza a pues hacer los rasgos ya de una forma mucho más automática y a representarlos de la forma que ustedes quieran, ¿no? Los ponen en barquitos, los ponen en bicicletas, los ponen con ropas de mineros, los ponen con ropas antiguas, de acuerdo a la calabaceada que hayan tenido ese día, ¿no? Entonces, eso se vuelve también tu personaje, o sea, tu estilo de personaje, en este caso político-deportivo, para poder hacer una opinión. Los que son periodistas deportivos, yo no sé también allá en Venezuela, en Colombia, si ustedes me pueden hacer favor de decirme si esa se parece un poco aquí a la Liga Mexicana. Aquí en México, yo no sé por qué tenemos la costumbre de que los equipos están conformados como si fueran de ligas de primaria, ¿no? Es decir, somos los Zorros del Atlas, somos, no sé, los Tigres de Nuevo León, somos los Camoteros del Puebla, ¿no? Entonces, todos son como si fueran del grupo de primero C, ¿no? Somos los Pollitos de primero A, somos los Venaditos de segundo, ¿sabes? Yo no sé, porque creo que en otras latitudes, pues son el Atlético del Algo, ¿no? El Club Deportivo de tal, o sea, tienen nombres mucho más imponentes, ¿no? Y aquí no, aquí vienen a jugar los Tiburones, ¿no? Todo mi respeto allá a la liga de Veracruz, ¿no? Pero tenemos ese defecto, yo voy a los Pumas y pues son la ñoña, ¿no? Ah, vienen los Pumas, ¿no? Y qué bonito. A ver, no estamos en ligas menores, ¿no? En fin, a lo que voy es que los periodistas deportivos en México toman ese pretexto para poder enfatizar en dónde la regaron los equipos durante las jornadas, ¿no? Entonces hacen sus personajes de tigres, de pumas, de águilas, de zorros, ¿no? Hacen sus animalitos vestidos de futbolistas y con ese elemento tienen para estar contando historias en cuanto a lo que sucedió en un juego, ¿no? Insisto, yo no sé si eso sea un fenómeno que pase en todo el mundo, en concreto si aquí nos visitan de Venezuela, de Colombia, a lo mejor eso no pasa porque no tienen esas características dentro de los personajes de los equipos, ¿no? A lo mejor sus equipos sí tienen nombres mucho más respetables y no son, los Pumas, o sea, así suena igual, así de ñoño y de teto llega a sonar, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos como estas herramientas para hacer caricatura de opinión, desarrollar un personaje y poder tener esa cuestión, ¿no? Hay un ilustrador muy bueno que se apellida Salazar, él es español, me sirve para ilustrar el ejemplo, ¿no? Donde estamos poniendo aquí este personaje, que a lo mejor es un personaje recurrente, pero vean cómo lo estamos humanizando, ¿no? Es la Constitución española. Algo debe haber pasado en una situación determinada, que aquí dice, ¿no? La Constitución española, cumple 39 y ya chochea. Dice aquí, vivienda digna para todos. Me imagino que la nota fue que algo pasó con el tema vivienda en España, que ahí las personas que lo están viendo a la Constitución, dice pobre, ya dice cosas sin sentido, ¿no? Que normalmente lo decimos pues, cuando nos referimos a alguien ya de edad avanzada, ¿no? Y aquí están hablando de su propia Constitución, que no es una Constitución, desde luego, que tenga muchos años, ¿no? Nos dice Jim que en Venezuela es igual. También se llaman así los equipos, los venados, los pollos, los patos, hijo, bueno, ¿por qué se llaman así, no? O sea, es parte de los motivos por los cuales me separé del fútbol, caray.
Pero bueno, todos mis respetos para quien les gusta el fútbol soccer. A mí me gustó el fútbol soccer y fui apasionado del fútbol soccer hasta hace como 2, 3 años, ¿eh? Tampoco crean que no me gustaba, ¿no? Luego está la caricatura social, que es muy similar a la parte periodística, solo que la caricatura social pues nos permite tener como una opinión propia de algún tema que sea ajeno a esos temas, valga la redundancia, ¿no? No opino de lo deportivo, no opino de la parte política, pero hay un montón de temas de los cuales puedo opinar, ¿no? De la contaminación, de la violencia, de un montón de cosas. Y puedo tomar eso como pretexto para poner a mis personajes a actuar, a interpretar algún papel, a denotarlos con alguna angustia, con algo de alegría, con una intención de burla, hacerlos de una forma homogénea para poder tratar algún tema en particular. Por ejemplo, estamos viendo aquí una caricatura del famosísimo Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino, que está con el personaje que está arriba en el planeta. Nos dice, menos mal que el mundo arde siempre por otro lado, ¿no? Y está haciendo como él muy tranquilo viendo su televisión, ignorando que eso lo va a afectar, ¿no? Fíjense que eso cómo podría ilustrar perfectamente cómo nos sentíamos a principio de año y cómo nos estamos sintiendo ahora, ¿no? Con el tema de la pandemia y del coronavirus y todo esto, pues que eso lo veíamos hasta hace unos meses, lo veíamos lejano, lejano, mira qué chistosos se saludan allá los chinos, ¿no? Como chocan los pies, ay, qué cagado. La deben estar pasando a lo mejor no tan bien. Y de repente, madres, nos toca a nosotros vivirlos en un lapso de tiempo que fue rapidísimo, ¿no? Que aún todavía como que no nos la creemos que esté sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta caricatura podría representar ese fenómeno. Y con esta retórica podríamos hacer un montón de opiniones, ¿no? En el sentido, y con el tema de moda, ¿no? Que ahorita es el coronavirus, el tema del petróleo, en fin, cada país tiene como su problemática a través de la cual puede empezar a tener como cierta intercesión, ¿no? Por parte de quien ilustra. Y desde luego, pues ahí empiezan a nacer personajes que ya no solo formaron parte de una viñeta, sino que puedo yo utilizarlos a lo largo de, incluso de tiras, para poder hacer alguna opinión. En concreto me refiero, por ejemplo, si me refiero a Kino, pues Mafalda es ese personaje, ¿no? Entonces ya Mafalda lo estoy utilizando, bueno, la estoy utilizando como un estandarte para dar una opinión personal de diferentes temas. Y Mafalda tiene esa cuestión carismática eh, que digamos, no tiene esa cuestión de que el tiempo pasa por ella, ¿sí? Es decir, vemos que habla de los Beatles y de repente toma un teléfono de auricular que ya no se usa y demás, pero tiene una forma de pensar que bien podría ser de una persona de nuestra época, ¿no? Porque la problemática es muy curioso, pero sigue siendo muy similar a la que era en la época de Mafalda, ¿no? Los 60, los 70. En fin, entonces así aparece esta parte de la cuestión social, ¿no? Ay, ojalá pudiéramos prescindir de la caja idiota y de las otras educadoras. Hay un personaje muy chiquitín que nos está dando la opinión acerca de un tema, ¿no? En concreto, que es apagar la televisión. Luego está la caricatura simbólica. La caricatura simbólica, que no necesariamente es una caricatura de humor, tiene la particularidad de que a lo mejor no aparecen personajes. Quizá para la competencia de nuestro tema de diseñar personajes no tenga tanto sentido, pero valía la pena mencionarla, porque tenemos la retórica como un recurso para poder hacer este tipo de interpretaciones, ¿no? De un concepto en general, bajarlo a un símbolo y poder sumarlo a una composición de ilustración y dar la opinión de algo, ¿no? Que en este caso, pues creo que es evidente la situación que se está representando ahí, ¿no? Entonces, ahí carecemos de un personaje que esté siendo expresivo. No nos está diciendo nadie, nada, pero el autor nos está dando ahí una opinión acerca de algún tema, ¿no? Por ejemplo, aquí un ilustrador que se llama Pablo Villagrán usa ese simbolismo que estuvo muy recurrente en el terremoto del 2017, de hace ya 2 años y medio de ese terremoto acá en la Ciudad de México, usando ahí él sí, por ejemplo, está usando un personaje que fue muy famoso en esos momentos, que fue bueno, se tomó ese personaje que era la perrita Frida, que era una perrita de rescate, que en realidad fue la más popular porque había otros perros que tenían como esas características, ¿no? Frida fue la que se hizo más famosa, no tengo idea por qué, ¿no? Pero bueno, este,
pues se le dio como esta forma de volverse un símbolo que representaba como todo ese entorno, ¿no? Entre el puño en alto y el personaje, estamos haciendo ahí un tema de interpretación. Dice Nacho, una amiga de la carrera hizo la ilustración, una ilustración que se hizo famosa. ¿A cuál te refieres, Nacho? La de Frida, ok. Es que también hubo un montón de ilustraciones que estuvieron circulando por ahí en redes, ¿no? Sí, luego nos puedes compartir esa ilustración de la que te refieres, dándole el crédito a tu amiga, pues con mucho gusto estaría muy padre verla, ¿no? Y ver los resultados. Está, por supuesto, la caricatura de humor, y estamos ahí viendo ya personajes que son recurrentes, ¿no? En el colectivo. La caricatura de humor normalmente nos lleva a tener como este rato de gracia, ¿no? ¿Comprábamos tiras cómicas cuando estábamos más chavos? Sí, desde luego. Teníamos nuestra colección de cómics y los cómics se dividían en los cómics que eran como más novela, ¿sí? Como con temas menos de humor, y teníamos nuestra colección de cómics que sí tenían de repente 2, 3 chistes insertados en la historia, o bien existían los que eran de tira cómica, ¿no? Y ahí teníamos un sinfín de personajes, cada uno de acuerdo al estilo de lo que se quería interpretar. En ese sentido, pues está aquí Condorito, ¿no? De Chile, que se me escapa el nombre del ilustrador, ¿no? Su seudónimo es Pepo, pero se me acaba de escapar el nombre de quien hace Condorito, caray, y me apena mucho porque esto de repente, pues, si se sube a redes, me da un oso terrible no acordarme de cómo se llama el ilustrador, pero bueno. Y Condorito a su vez tenía una serie de personajes con los cuales hacían humor y contaban historias, ¿no? Y a veces salía Condorito de escena y metía a otros personajes distintos para contar determinada situación, ¿no? Quien hizo, perdón, el autor de Condorito se llama René Ríos. Sí, me están notificando aquí detrás de las cámaras. Muchas gracias que me comunican. Pepo, alias Pepo. Y entonces, por ejemplo, Trino, que es un ilustrador mexicano, bueno, ahí estamos viendo su dibujo de humor, ¿no? De un momento en particular. Quien conoce a Trino sabe que tiene como estandarte, digamos, sus personajes de esta tira cómica que se llama El Santos, o El Santos contra la Tetona Mendoza, que es una sátira del luchador, ¿no? Del santo, caricaturizado, con unos rasgos muy simples, como los que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Unos rasgos de trazo muy simples, muy básicos, pero bien estudiados para que al momento de estarlo repitiendo cuadro por cuadro, vayan teniendo como esa forma de similitud y puedan contarse historias a través de ello, ¿no? La caricatura fantástica nos permite irnos con un público mucho más infantil. Esto es que pueden contarse historias a través de ello y podemos encontrar un estilo de ilustración. Si a lo mejor nuestro estilo es muy infantil, pues podemos encontrar esa ventana con un público que es demasiado exigente, que son los niños, para poder representar alguna historia que puede ser de nuestra propia autoría o una interpretación novelada de algo, ¿no? Entonces tengo acá a Tal Carpenter o a Andrea Galecio, que es de Perú. Andrea Galecio se le conoce mucho mejor como Andrea Gá, que ella hace videos, hace tutoriales, tiene un podcast. Es una chava muy inquieta en cuanto a ilustración y todo el tiempo está ilustrando, todo el tiempo está diseñando personajes. Vean, por ejemplo, este personajito de este cuento, donde es como un gigante, ¿no? Que salen aquí los niñitos. Si uno se mete a seguir en sus redes sociales, se encuentra un montón de ejecuciones de este sentido. Saúl nos dice, también Trino hizo ilustraciones en los 90s de libros de texto. Qué padre haber visto ilustraciones de Trino en libros de primero a sexto, ¿eh? A mí me tocó otro caricaturista que no era Trino. Cuando estaba yo en la primaria, en los libros de la SEP, era Salvador Eras. Y o era Salvador Eras, o era otro que su seudónimo era Ziv. No me acuerdo cuál de los dos. Y desafortunadamente ya no guardo mis libros de la primaria, ¿no? Pero me encantaba cuando recibía mis libros nuevos, lo primero que hacía era irme a ver qué caricaturas tenían estos cuates, ¿no? Entonces, si yo no sabía que Trino había ilustrado para Secretaría de Educación Pública, qué padre haber visto ese tipo de ilustraciones, ¿no? Están también los asociativos, que forman parte de la clasificación de un logo símbolo, ¿no?
un personaje en este sentido es necesariamente parte de la identidad gráfica, es decir, el personaje vive en el logo y a partir del logo se puede sacar, ¿sí? Pero su primera incursión es ser parte de la marca gráfica. Entonces tenemos un personaje como Bimbo que está a punto de desaparecer por una cuestión legislativa acá en México, o este personaje, ¿no? De Little Caesars, que lo tenemos dentro del símbolo de las pizzas, ¿no? De las pizzas de esta franquicia norteamericana que dice pizza, pizza, el personaje, y aparece comiendo pizza todo el tiempo, ¿no? Otro que es muy parecido, pero habrá que tener cuidado en su consideración, es el personaje de marca. Aquí la diferencia entre este y este, además del trazo, que es evidente que tiene esa diferencia, es que el personaje no vive junto a la identidad gráfica. Forma parte de todo el canal de comunicación, pero no es él parte de lo que está siendo conformado el logotipo. Entonces, él aparece, se mueve, juega, brinca, baila, pero el logotipo es aparte, ¿no? Esa sería como la diferencia. Y eso lo conocemos como gimmick en publicidad, ¿no? Entonces, si encontramos esta gran ventana de oportunidad que es la Copa del Mundo, pues tenemos que los personajes que son mascotas de ese tipo de eventos formarían parte de estos personajes, ¿no? Que son personajes de marca. No forman parte del logotipo, sí forman parte de todo el canal de comunicación. Está también la caricatura artística, que a lo mejor es lo que nos compete, ¿no? De entrada, de cómo hacemos una pequeña incursión. Pues hacemos el diseño de un personaje con esa intención artística de comunicar alguna inquietud, de comunicar algún manifiesto a través del cual quiero yo que me entiendan, me interpreten, y después de ello poder tener cabida en la aceptación de la gente y a lo mejor empezar posteriormente a comercializar con mis productos. Quizá ahí ya la parte artística terminó su función y empiezo a hacer como una venta masiva de cosas, ¿no? Como está este ilustrador ya muy conocido, Brito, o como Olimpia Sagnoli, ¿no? Que tiene estas características en su quehacer como ilustradora, ¿no? En fin, hay que encontrar un propósito, ¿no? Hay que encontrar un propósito para ver qué es lo que quiero yo interpretar en ese sentido, ¿no? ¿Es una intención personal? ¿Es una intención comercial? O sea, yo quiero que me vean, quiero que me compren, ¿sí? Entonces, ¿qué labor voy a tener que hacer a partir de mi diseño de personaje? ¿Qué características tengo que inyectarle? ¿Y qué es lo que debo de comunicar con él? ¿Qué va a estar diciendo el personaje, no? ¿Va a ser algo de opinión? O sea, yo los invitaría a hacer esa reflexión, ¿no? En cuanto a la postura del personaje, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacerse? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo desde, pues, como les dije desde la semana pasada hasta ahora, tengo como esa tendencia a caricaturizar a mi familia, ¿no? Somos 4 en mi familia. Somos mi esposa Lucero, que apagué la cámara para que no la vean porque ella me está haciendo favor de grabarme. Están mis hijas María y Natalia. Esta es mi hija la mayor, María, y Natalia la menor. Y normalmente, pues yo siempre las estoy dibujando, ¿no? Por ejemplo, esa ilustración que tengo ahí es una ilustración de mi hija que hice en un avión y que cuando aterricé dije, esto lo tengo que hacer un cuadro y me aventé ahí con óleo la ilustración de mi hija, ¿no? Que tiene esta costumbre de quitarse uno de los calcetines, que yo no sé por qué los niños hacen ese tipo de cosas, pero bueno, ella estando a gusto con eso, pues sí es la más feliz, por mí que lo sea, ¿no? Entonces la dibujé en ese sentido. Entonces, a nosotros los tomo como personajes. ¿Cuál es mi intención con ello? Pues yo a lo mejor quiero contar lo bien que me la paso con mi familia, ¿sí? Lo bien que me la paso como padre de familia, que hay mucha gente que quizá no esté hecha para ello y hay otro montón de personas más que disfrutamos mucho de ello, ¿no? Y como esta historia, hay miles de historias y cada quien tiene una forma de contar la suya, ¿no? Entonces yo lo que empecé a hacer fue a trabajar este tipo de diseño de personajes porque me gusta interpretarnos en diferentes situaciones, ¿no? Entonces me di a la tarea de empezar a explorar nuestras formas, de podernos caricaturizar, ¿no? Mi hija, la más chica, tiene el pelo muy lacio, la mayor tiene, al revés, tiene el pelo chino, como pueden ver acá en la fotografía, ¿no? Mi esposa de repente tiene este peinado de raya en medio, ella es delgada, ¿no? De su rostro, yo a lo mejor estoy más cachetón, y tengo esta semibarba, ¿no? Que de repente digo, pues mira mi barba, qué padre se ve, y cuál, ¿no? O sea, son 3 pelos que tengo ahí en la quijada, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empiezo a estudiar, fíjense cómo están mis formas básicas, ¿no? Óvalos, ¿sí? Triángulos, rombos,
Y a partir de ahí empiezo yo a poner detalles y empiezo a estudiar gestualidad, empiezo a estudiar proxémica, empiezo a estudiar kinésica, un montón de cosas que veremos durante la siguiente sesión. Una vez que tengo eso, pues veo proporciones, trato de mantener una constante, me decido por un diseño al final de personajes, ¿sí? Y voy viendo cómo van a ser las proporciones con relación a los demás personajes, ¿no? Cómo van a estar actuando entre todos, cuál va a ser su propia necesidad dramática, ¿no? Que en este caso, como es mi familia y los conozco, pues sé más o menos como qué historias podría contar con ellos o con ellas, pues. Entonces, van apareciendo así mis personajes, ¿no? Mis diseños finales. Y ya tengo ahí lotería, ¿no? Ya tengo para hacer qué es lo que se les ocurra con ello, ¿no? De repente hago algunas ilustraciones en los cumpleaños o de repente hago alguna ilustración de todos en un grupo, ¿no? Es decir, en un grupo de banda, ¿no? En fin, me divierto haciendo ese tipo de cosas. Y entonces me inventé un cómic, un webcómic, que le puse a Ilobardo, porque así me bautizó una de mis cuñadas, ¿no? Yo me llamo Eduardo, pero ella me bautizó así. Y entonces me inventé este cómic y empecé a trabajar como, pues, pequeñas mini historias, porque yo tenía la intención de contar algo, ¿no? De contar alguna pequeña escena que a lo mejor había vivido en la vida real con ellas, y es la típica historia, ¿no? De no manches, qué divertido es toda esta anécdota. Deberías de dibujarla a mano, ¿no? Deberías de compartirla así para que se vea como en dibujo. Entonces, eso fue lo que hice, ¿no? Empezar a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo trabajo yo o trabajaba estas viñetas? Pues me inventaba un pequeño guioncito de acuerdo a lo que había pasado en la anécdota con mi familia, ¿no? Tenía como ahí alguna intención en la parte de interpretación de los personajes y esas ilustraciones las trabajaba yo a lápiz, me las llevaba al Photoshop, las detallaba, las pulía un poquitín, ¿sí? Les metía color, empezaba a tener como cierta paleta de color uniforme para los 4 personajes, algo de acabados muy básicos, porque si era una caricatura que yo quería compartir, pues tampoco me iba a tardar como demasiado, ¿no? Entonces iba encontrando estas áreas de oportunidad y al final ya tenía una pequeña historia en la cual podía compartir una anécdota, ya no solo con mi familia en una plática de comedor, de reunión, sino ya puedo compartirla con el mundo, ¿no? Y de repente pues tengo como esta historia en la que a lo mejor se fueron las niñas de vacaciones y todo el mundo pensaría que vamos a aprovechar para hacer fiesta, y la fiesta para los papás cansados es poder dormir a pierna suelta porque las niñas no están, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema con el diseño de personajes, ¿no? Que es una intención de la institución de que puedan tener como este panorama mucho más amplio de qué puede hacer una persona al diseñar un personaje, al poder empezar a detallarlo, acabarlo, pulirlo y con base en ello tener alguna intención de poder comunicar algo, ya sea por encargo, por comisión, o ya sea por tener la intención de decirle al mundo, aquí estoy y a través de este personaje tengo algo que decir. Y con esto terminaría yo la sesión del día de hoy y los últimos 5 minutos los dejaría por si ustedes quisieran hacerme algún comentario, alguna pregunta. Algún reclamo también, ¿no? Oye, hoy lo dibujamos, qué poca. Puede ser que también me lo reclamen, ¿no? Estuvo muy interesante. Muchas gracias, José Luis. Fabi me dice todo bien, profe, muy bien. Muchas gracias, Fabi. Yo tengo una pregunta. Venga. ¿Cómo tiene más o menos que ver con el tema, pero cómo nos recomendaría empezar a trabajar nuestras redes sociales? ¿Tus redes sociales? Sí. Ok. Necesitas tener como mucha constancia porque lo que está buscando quien está consumiendo algún hashtag o siguiendo algún ilustrador o de nada, Mile o Mile, como se pronuncia, discúlpame. Y gracias, Jimena, por tu opinión. Quien está consumiéndote, lo que necesita es que le estés alimentando de contenido muy seguido. Si mermas tu contenido, es muy probable que pierdas a tus fans. Y te lo dice alguien que está trabajando y está operando sus redes sociales muy a cuentagotas. Lo que yo veo en cuanto a la difusión, perdón, es que aquí están en el jardín pasando en un carrito. Lo que yo veo como
como en quien sí hace una constante evaluación de sus redes sociales y una constante exposición, es eso, es que es muy frecuente su trabajo. Nos gusta mucho consumir historias. De hecho, parte de quien hace publicidad, por decirlo de alguna manera, y equiparándolo con los hábitos de las redes sociales, es que nos encanta consumir historias, no tanto que nos vengan a ofrecer cosas, ¿sí? Entonces, la red social te sirve mucho para exposición de tu producto, no tanto con la intención de vender, sino de que te conozcan. Yo te diría y te sugeriría que te armes una buena estrategia con base en diferentes temas y puliendo tu estilo para que a través de ello empieces a hacer publicaciones y sobre todo no te desesperes, porque al principio tu audiencia a lo mejor va a ser chiquita y a lo mejor tu primera semana con 4 o 5 publicaciones vas a tener poquita interacción, ¿no? Poquita, a lo mejor de 5, 7, 12, ¿no? Pero con base en la constancia, que la misma constancia te va a ir puliendo, te va a ir pidiendo a ti que pulas tu estilo y que pulas tus ilustraciones que vas compartiendo, con base en la constancia, en el uso correcto de los hashtags y de tener interacción con quien te vaya respondiendo, vas a empezarte a hacer de una audiencia más y más y más grande. La intención siempre de las redes sociales es que tengamos una inversión, es decir, que nosotros escojamos alguna publicación para poder hacer una inversión, segmentar muy bien a nuestra audiencia y que eso tenga alguna retribución, que lo puedes hacer en esa vía, ¿no? Invirtiendo poquito y viendo qué tanto te funciona. Tienes que tener mucho cuidado con esa segmentación para que no te llegue público que no quieres. A mí me pasó una vez que hice una segmentación de mi página del estudio, Zona de Guerra, y me empezaron a llegar como seguidores muchos niños de secundaria. Entonces yo decía, bueno, pues ¿por qué no? Pues si no tiene como ningún propósito. Entonces, algo le piqué mal que ese resultado me arrojó. Entonces, si vas a invertir, ve midiendo como esos alcances y fíjate muy bien en tu segmentación. Si lo necesitas hacer de forma orgánica, yo te recomiendo, habla mucho de ti, y balancealo con tus ilustraciones y con la cuestión de ir puliendo una y otra vez cada ilustración. Entonces, eso te va a permitir ir perfeccionando tu estilo y abrirte al mundo. Bueno, no sé, desafortunada o afortunadamente es lo que la gente consume. La gente consume historias, ¿no? La gente puede llegar a ser morbosa en cierto sentido y quererse meter hasta la cocina, o encontrarte audiencias muy respetables que te van a seguir por tu talento. Entonces, con base en lo que tú les cuentes, de hoy dibujé esto, hoy me cayó este proyecto, hoy estuve impartiendo un taller, hoy me contrataron para tal, dibujaré un mural, en fin, te vas haciendo de una audiencia que te va teniendo como figura experta en algo, ¿no? Entonces, creo que al final como resumen, sería un trabajo de mucha paciencia y de una constante evaluación de tu trabajo, una constante interpretación de tus dibujos y de estar haciendo una y otra vez cosas para estarlas publicando y pues teniendo, insisto, mucha paciencia para ir creciendo tu audiencia. Muchas gracias. No tienes de qué, Juan. ¿Alguien más? Tenemos ya el tiempo encima, no sé, allá en el aula internacional, si ya estamos en tiempo, son las 6 de la tarde. Si nadie más tiene algo que decir, insisto, les agradezco a todos sus comentarios. Qué bonita familia, te le agradezco muchísimo, Jimena, tu gentileza. Si es una familia, pues, ¿qué te digo, no? Si son las personas con las que convivo todo el día. Y ahora, en el encierro, ¿no? En la cuarentena, pues afortunadamente estoy con ellas y me siento en paz, ¿no? Entonces, gracias a ustedes, Iván, les agradezco muchísimo. Chen, gracias por tu agradecimiento. Gracias a ti por estar acá. Yo los veo la siguiente semana. Por favor, tráiganse material para poder dibujar. Vamos a empezar a pulir nuestros sketchbooks. Vamos a empezar a trabajar con este tipo de libretas para empezar a hacer diferentes exploraciones ya en concreto de cosas que queramos representar. Si les pudiera dejar alguna tarea, sería pensar en esa intención. ¿Qué quiero hacer yo con uno o con varios personajes? ¿Tengo algún proyecto? ¿Tengo ganas de contarle algo al mundo? Tengo 4. ¿A través de qué? Piénsenlo muy bien y con eso nos vemos la siguiente sesión el próximo martes a las 5 de la tarde. Que les vaya muy bien y muchas gracias por todo.
Ahorita yo solo tengo unas hojas así de esas de que se utilizan para imprimir, ¿no importa? Lo que tengas a la mano, no importa. Tiene que diseñar un personaje para la próxima, mi hijo. La intención es entretenernos, divertirnos y tener como claro qué es lo que quiero hacer con ese personaje. Ok. Dale. Muy bien, muchas gracias. Cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos próxima semana. Profe, puede ser. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.